Las muchachas no se sienten juntas, necesitan prepararse, ¿ok? Y si van a cantar igual tienen que estar social distance, 6 feet. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, Rosario, igual, ahora para los ofrendas, sí. ¿Cómo se llama? ¿Te entendí? Un lloradero esa puerta, ¿no? ¿Vale? La puerta. No, Es un lloradero. Bueno, Vamos ahorita. El Lloro más. rey tiene que poner. ¿O sí? Sí. Ok. Ya sea el tercero. Sí, dice el tercero. Ok, está bien. Cantando el himno de la victoria es, ante te digo, hermano, que nos está viendo. Disfrutemos el canto, hermanos. Soldados del Señor Jesús, el don es levantar, lucha valientes que la luz muy pronto acabará. Al enemigo combatir con gran serenidad. Jesús al mundo vil, podréis así ganar. La victoria es, la victoria es, la victoria es del mundo vencedora. Su amor perdón es de bondad, su ley herencia fiel, la senda de la santidad seguimos por doquier. Por fe en Jesús el Salvador y fervida oración, y me prepara el Salvador en gloria una mansión. La victoria es, la victoria es, la victoria es del mundo vencedora. Al que venciere Dios dará ropaje sin igual, su nombre allá confesará, Jesús el inmortal. Nuestra alma por la eternidad a Dios alabará, pues por la fe y la santidad al mundo vencerá. La victoria es, la victoria es, la victoria es del mundo vencedora. Gracias, hermano Manuel. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a comenzar nuestro servicio. Les pido que oremos, hermanos, hermanos que están allá del otro lado, por favor, oremos también. Padre Celestial, gracias le damos por lo bueno y lo maravilloso que es. Mi Dios, gracias por permitirnos, Señor, a estar en su casa de oración, Padre. Los hermanos que están en sus hogares, Señor, Padre, sean con ellos. Cuídenles, Señor, protéjales, Señor. Supla sus necesidades, Señor. Bendiga la palabra, mi Dios, esta tarde, Señor, que sea de ayuda, Señor, a su pueblo. Gracias, Señor, por el servicio de la mañana. Gracias por los cantos, por el programa, Señor. Y pedimos, Señor, que usted nos ayude, Señor. Nos ayude a que nuestra fe, Señor, sea acrecentada, Señor. Le necesitamos de su ayuda. Sane, Señor,
esta tierra, Señor. Padre, pedimos de un milagro, Señor, que solamente usted es capaz, Señor, de hacerlo. Lo que estamos viviendo, Señor, Padre, Señor, aquellos lugares que no tienen toda la tecnología, por decir, o la medicina, Señor, de igual manera, ayúdenle, Señor. Hay gente que está muriendo y, Señor, la verdad es que no sabemos si tienen a Cristo en su corazón, no sabemos si fueron salvos, Señor. Aquellos que están en los hospitales, en recuperación, Señor, que sea un tiempo, Señor, de escudriño de su corazón, de su espíritu, pueda ser convencido de la necesidad de la salvación de su alma. Padre, por favor, pido por cada trabajador, cada obrero, médico, enfermeras, Señor, enfermeros, Señor, ayudantes, aquellos que están trabajando en los labores de la comida, Señor. Hay gente que está trabajando las 24 horas quizá, o por diferentes turnos, Señor, tratando de sacar todo lo necesario para las familias que están en casa, Señor. Y Dios, danos abasto, Señor, a los supermercados, Señor, sea con ellos, Padre, que se mantengan sanos. Gracias por toda la labor que se hace, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder orar por ellos, por la salvación de ellos. Pedimos por nuestros gobernantes, nuestro presidente, nuestro vicepresidente, a nuestro gobernador, Señor, nuestro alcalde de la ciudad, Padre. Gracias, Señor, porque, mi Dios, están haciendo lo que pueden humanamente, Señor, pero le necesitamos a usted. Pedimos por México, pedimos por Centro, Sudamérica, pedimos por Europa, por los diferentes continentes, Señor, donde esta situación está ocurriendo, Señor Padre. Solamente ocupamos un milagro de usted, Señor. Gracias por ser nuestro Rey, nuestro Salvador. Por favor, bendiga su servicio esta tarde, Señor, que sea de grado este servicio que damos. Gracias damos por todo en Cristo damos. Amén. Vamos, hermanos, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Porque Él vive.
los anuncios. Dios los bendiga, hermanos. Saludos de parte del hermano Jorge, hermana Berta. Estuve hablando con ellos esta tarde, hermano. Nos extraña, igual, hermano Jorge. Está del otro lado, nos extraña también. Les extrañamos, a hermano Jorge, hermana Berta. Les manda saludos a cada uno de ustedes, hermanos, que ya quieren dar por acá. Así que ya me comprometí que cuando regresemos vamos a hacer una salsa bien picosa, esa que le gusta al hermano, ¿verdad? Hermano, él no come salsa, él bebe salsa, ¿verdad? Y salsa bien picosa. Así que, hermano Jorge, saludos de parte de los hermanos por acá. Igual, hermanos, mi esposa pasó temprano por la casa de la hermana Elvira igual, hermana Elvira, Dios le bendiga. Yo sé que se está conectando por ahí, sea con usted, hermano, mandó sus ofrenditas al hermano. Dios le bendiga, hermana. Hermano Marco, de igual manera, hermano Manuel, dice, ¿y qué? ¿No hay tesoreros para que pasen por mi ofrenda? Ay, hermano Marco, ya no me regañe, hermano Marco, por favor, amén. Hermano Marco, le llamamos en el Señor, le dije, sí, hermano, por allá le mandamos a alguien, así que usted esté listo. Hermano Lira, Dios le bendiga, igual, ustedes también están allá en su casa, manténganse sanitos por ahí, hermana Elena, de igual manera, como estaba hablando por ustedes, y cada hermano, cada hermana, hermana Irma, de igual manera, yo sé que cuando es verano la hermana pues viene por cuestión de frío, ya, mire, estamos ya casi llegando verano, y hay lluvia el día de mañana, creo que el martes y el miércoles también, qué tiempos más extraños en los que vivimos. Así que este año no pudimos ir a la nieve, ahora menos vamos a poder ir a la nieve. Así que, hermanos, ojalá que el siguiente año se estabilice todo esto y poder planear para ese viaje a la nieve, llevar a los niños y todo eso. Así es que, hermanos, que tienen niños que normalmente llegan a la oficina a agarrar gummies, los gummy bears, por favor pasen por la oficina para que le lleven a sus niños. Ahí están los gummy bears, no me los voy a acabar yo solo, así que ahí le llevamos unos a la vecina Chelsea por allá, ¿verdad? Y a Eddie, así que, hermanos, a Manuel ahí le lleva a su niña, hermano Chaito, y los demás ya son jovenazos, así que ustedes ya no son niños, ¿verdad? Así que, muy bien. Hermanos, manténganse, por favor, apartados 6 pies, lo que piden en las tiendas, donde quiera que anden. Hermano Marco, estaba hablando con él y me dice el hermano que tiene 2 mascarillas. Ay, hermano Marco, qué bendición, dice. Tengo 2, dice, y no me dejan entrar a la tienda si no me pongo la máscara. Ay, hermano, está bien. Así que, hermanos, creo que van a hacerlo oficial, quizá que usemos una máscara, algo para entrar, más que nada, hermanos, por la salud de otros. Si usted está bien, gracias a Dios, pero de todos modos necesitamos, hermanos, estar cubiertos lo más que se pueda. Así que, hermanos, por favor, manténganse sanos, manténganse sus manos limpias, ¿verdad? Desinfectando las áreas de su carro o en la tienda, ¿verdad? Los carritos, usted no sabe, hay unos locos por ahí que hasta se ponen a lamber el tubo del agarradero de los carritos. Gracias a Dios que nosotros no nos subimos al trolley, ¿verdad? Y algunos perversos por ahí. Jóvenes, hermanos, ahí de repente que se muestran medios chistosos, que andan haciendo como que quieren hacer un chiste así. Aquellos que hagan ese tipo de juego por sí, o lo hagan de manera intencional, los van a procesar como terrorismo, y creo que mínimo son 10 años de cárcel. Así que ese jueguito no lo juegue, ¿verdad? No haga eso. I dare you, I double dare you, ¿verdad? No sea menso, les dice un pastor por ahí. Así que, hermanos papás, instruyamos a nuestros hijos a que ni que lo hagan jugando, porque eso trae pánico y uno no sabe lo que la gente, hay gente que está realmente muy asustada. Entonces, hacer cosas, chistes o juegos de esto, nomás por agarrar más likes en su teléfono, miren, ni lo intente.
Así que nomás les anticipo. Y hermanos, bueno, en cuanto a la lista, hermanos, de limpieza y desinfectar el templo, necesitamos, hermanos, por favor, a hacer esa rutina de limpieza. Mi esposa ya le mandó textos a varias semanas. Lo del mes de abril ya está cubierto, entonces lo del mes de mayo, para que usted se anticipe y vea. Si en dado caso usted no viene acá y no ve la lista, bueno, ya lo tiene por texto, ya tiene una foto. Necesitamos, hermanos, mantener desinfectado las áreas, las que más frecuentamos, las manillas, la entrada, los baños, el piano se tiene que limpiar. Así que por lo menos los grupos de limpieza necesitan limpiar, hermanos, el sábado, que es previo a nuestro servicio del domingo. Necesita quedar desinfectado, necesita quedar limpio. El reciclaje, hermano Chaito, se lo lleva, por favor. Y las basuras, por favor, necesitamos, hermanos, mantener, aunque no venga gente, hermanos, de todos modos el polvo, hermanos, cae, y necesitamos mantener esto. Así que, hermanos, ya saben de la limpieza, desinfectar. Hay desinfectante, hay sanitizer también. Y si usted tiene extra por ahí que quisiera también compartir, también, hermanos, puede hacerlo. Y también, hermanos, los miércoles también tienen que venir. Los miércoles tienen que venir, hermanos, antes del servicio, porque hoy domingo, hermanos, se tiene que hacer. Y sí, después del servicio, el grupo que le toca va a tener que dar una limpieza. Normalmente no queda sucio porque no hay mucha gente, no queda muy sucio, pero de todos modos tenemos que dejar listo para el servicio del miércoles cuando venimos. Así que esto tiene que ser un asunto rutinario, porque todavía estamos viendo, los hermanos están viniendo a ayudar con la preparación de la grabación, y están aquí los hermanos ayudando. Así que los turnos no se deben quebrar, no hay bola negra, así que no, nada que me escape, tiene que seguir esto, hermanos. Así que por favor, hermanos, les pido de favor, la gente anda en las tiendas, la gente anda comprando, la gente anda incluso trabajando, y bueno, esto, hermanos, debe de seguir también, por favor. Y hermanos, también agua creo que hay, pero hermanos Abraham, usted se encarga de eso, por favor. Bueno, mantengamos eso corriendo, hermanos. Así que gracias, hermanos, por los que apoyan, por los que participan, y necesitamos avanzar sobre esa área. Tenía otro anuncio, se me pasó. Bueno, cuando me acuerdo ya les aviso. Así que, hermanos, esos del anuncio, cualquier pregunta, hermanos, pues ahí nos avisan. Hablan con mi esposa, hermana Elena está ayudando con el calendario, y yo sé que la hermana pues ha estado pues aislada ya por este asunto, así que mi esposa viene y pues ella está igual acá observando también. Entonces yo vengo acá también, hermano. Entonces necesitamos mantener, ya me acordé, también, hermano Manuel, con lo de los varones, ya ve que es un área de los ministerios que el hermano Jesús hace. Entonces, ya sea que él en esas venidas que viene a trabajar, hable con él, hermano Jesús, si me está escuchando, o hermano Manuel se contacta con él para que también igual se vaya haciendo. Así que, hermanos, gracias a Dios, Dios ha sido bueno. Hasta la fecha, pues todos estamos, por lo menos no hemos escuchado ningún caso, hermanos, en nuestra iglesia. Y, hermanos, sigamos orando, sigamos ayunando, sigamos leyendo nuestra Biblia. Por favor, hermanos, manténganse sintonizados, manténganse al pendiente. Me dio mucho gusto que el hermano Jorge, dice, pastor, ahí le estuve picando el teléfono, le picaba allá y le picaba para acá, y el hermano Enrique dice, ya le llamé y me enseñó y todo. Dice, al final de cuentas, dice, sí, ya agarré. Qué bueno, hermano, qué bendición. Así que, hermano, hermanos, algunos de nuestros hermanos adultos que no son tan frecuentes con la tecnología, se van a volver unos expertos, ¿verdad? Así que, hermanos, nomás no vaya a quedarse clavado ahí hasta las 2, 3 de la mañana, ¿verdad? Puro Facebook. El Facebook, ¿verdad? Así que usted, hermano, hermana, y usted, hermana, que me está viendo de allá, ¿verdad? Que allá anda navegando en el Facebook a las 2, 3 de la mañana. Usted sabe quién es. Así que, póngase a leer su Biblia, ¿verdad? Despiértese temprano, hágale desayuno a su viejo, a sus hijos, amén. Así que, hermanos, qué bendición. Bueno, hermanos, vamos a tener un canto.
un himno y después vamos a orar por las ofrendas. Amén, hermanos, cantamos El Rey ya viene. El bullicio terminó, los talleres se han cerrado, la cosecha se dejó. En las casas no hay labores, en las cortes no hay ley. El planeta ya está listo para recibir al Rey. Oh, el Rey ya viene. También, Padre, a aquellos Dios que necesitan trabajo, sígueles proveyendo, Padre, para poder, Señor, seguir dando lo que es tuyo, lo que es misiones, lo que es dar ofrendas y nuestros diezmos, Padre. Padre, como tu palabra dice, Dios, que todo es tuyo, Señor, y de los suyos, hermano. Te damos, te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús.
Gracias, Señor. Hermanos, qué bueno es el Señor, hermanos. Amén. Qué bueno que, a pesar de todo lo que está pasando, tenemos esperanza que el Señor, si algo tienen los cristianos, hermanos, es esperanza. Tenemos fe. Como cristianos, hermanos, tenemos a un Dios todopoderoso, que sabemos que está en control de todo. Así que, hermanos, manténganse de esa manera, manténganse creyendo de esa manera. Les pido, hermanos, que me acompañen al libro de Zacarías, capítulo 9, por favor. Zacarías 9:9. Voy a hablar, hermanos, acerca de un tema de una celebración que ocurre en estos días, Señor, en el mundo religioso. Ciertamente no es algo que deberíamos de ignorar del todo, porque está en la Biblia y, hermanos, está registrado en la palabra del Señor. Así que Zacarías 9:9, hermanos, quiero hablarles, hermanos, acerca de esa entrada triunfal del Rey. Zacarías 9:9 dice la palabra del Señor: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu Rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Vamos a orar. Padre, Señor, bendiga su palabra, úsela para edificar a su pueblo. Gracias, Señor, le damos por esta reunión virtual. Gracias, Señor, por cada hermano, cada hermana, Señor, cada hermano en Cristo que está conectado, que está pendiente de la enseñanza. Padre, use a este siervo inútil, Padre. Denos oídos atentos, Señor, denos corazones dóciles, corazones sensibles. Gracias por lo bueno que es, Padre. Bendiga su palabra, Señor. Que, mi Dios, podamos salir edificados esta tarde. En Cristo oramos. Amén. Un día como hoy, hermanos, hoy se le conoce como el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos. La Iglesia Católica, las iglesias protestantes, las iglesias que de alguna manera tienen ciertos vínculos con la Iglesia Católica en ese aspecto, celebran lo que se le conoce el Domingo de Ramos. Ahora, el Domingo de Ramos se le conoce por la entrada triunfal del Señor, ¿verdad? De hecho, en la Iglesia Católica tienen lo que le llaman miércoles de ceniza, y el miércoles de ceniza lo practica la Iglesia Católica, lo ha practicado por años, y lo celebran las iglesias protestantes. Aún estamos hablando de iglesias que de alguna manera derivaron de la Iglesia Católica. Son iglesias protestantes, hermanos. El Domingo de Ramos se supone que guardan un poquito de esas ramas, ¿verdad? Y las queman, y todas las cenizas que usan, ¿verdad? Marcan a la gente, ¿verdad? En la frente. Y comienza un periodo de 40 días que le conocen ellos. Y bueno, culmina, hermanos, básicamente este miércoles que viene. Creo que es donde culmina los 40 días de ellos de ayuno, y hay que le llaman la Semana Santa y todo eso, ¿verdad? Así que tratando de vivir una Semana Santa y 51 semanas viviendo como bien les parezca, ¿verdad? Así que, hermanos, pero dado a la celebración y dado a la costumbre, quisiera, hermanos, encontrar, hermanos, aquí, poder enseñar qué podemos aprender sobre este tiempo que se le conoce como la entrada triunfal del Rey, el Domingo de Ramos. Así que, hermanos, si tuviésemos que regresar, hermanos, hasta el tiempo cuando nuestro Salvador entró en esa entrada triunfal del Rey, básicamente es un periodo de una semana, hermanos. La siguiente semana, hermanos, celebramos el día de resurrección. Así que, hermanos, si tuviéramos que regresar el tiempo cuando nuestro Salvador entró a Jerusalén, en esa entrada triunfal, ¿verdad?, que entra el Rey,
en esa semana, hermanos, ocurren tantas cosas, y si usted es muy cuidadoso en su lectura bíblica del Nuevo Testamento, en los 4 evangelios se registra la entrada triunfal del rey. Así que si se registra, hermanos, en los 4 evangelios, eso quiere decir que es un tema importante, amén. Así que, bueno, la entrada triunfal de Jesús queda, hermanos, registrada en los 4 evangelios. Dicho evento, hermanos, ocurrió una semana antes de la resurrección de nuestro Salvador, después de haber ido a la tumba, a la cruz y a la tumba, se ha llevado a la tumba, y después, hermanos, después de la resurrección del Señor, dice la Biblia allá en Hechos capítulo 1 versículo 3, que Él apareció por 40 días. Así que después, hermanos, de la resurrección del Señor, Él estuvo en la tierra apareciendo por 40 días en la tierra. Y después de la resurrección de Cristo, al día de Pentecostés ocurrieron 50 días. Bueno, en nuestras lecciones de los miércoles, estudio del libro de Hechos, vimos estos detalles. Así que lamentablemente que no se pudieron grabar los mensajes. Si da la oportunidad de volverlos a darlos otra vez, bueno, visitaríamos esas lecciones. Pero, hermanos, así que lo que se le conoce como el Domingo de Ramos ocurrió como un día como hoy, hermanos. Así que esta entrada a Jerusalén es de notable importancia, ya que marca, hermanos, el inicio de los últimos días del Señor en la tierra, por lo menos la última semana del Señor aquí en la tierra. Y luego en esta semana comenzaría lo que se le conoce la pasión de Cristo, donde el Señor, hermanos, dio su vida por este mundo, murió por su iglesia, hermanos, con el fin de que todos vinieran a Él para salvación a través de Cristo. La gente, en los 4 evangelios, ahorita vamos a ir ahí, la gente en los 4 evangelios, lo pueden notar, la gente gritaba con toda euforia, con ánimo, así, Hosana, que viene el rey de los judíos. Así que Hosana, ¿verdad? Es un término de origen hebreo, es una expresión de adoración y gozo que significa salve, salve, oh rey. No obstante, hermanos, Jesús no se dejó intimidar, no se dejó engañar por este aparente recibimiento como rey, sino que incluso, hermanos, lloró el Señor sobre Jerusalén y anunció, hermanos, su inminente destrucción cumplida en el año 70 después de Cristo bajo el mando de Tito, mientras en Roma, hermanos, había sido, hermanos, puesta en llamas Roma, hermanos, en el año 64, en julio 18, según los datos, en el año 64, por Nerón, y le echó la culpa a los cristianos. Bueno, posterior a ello, en el año 70 viene, hermano, la destrucción de Jerusalén. El Señor, hermano, dice que lloró sobre Jerusalén. En el año 70 después de Cristo, hermanos, mientras Nerón perseguía a los cristianos en Roma, los judíos se rebelaron contra Roma en Jerusalén, contra el imperio romano en Jerusalén. Y bueno, las situaciones de que Tito, al mando de él, sitió a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Hermanos, cerca de 1 millón de personas, mujeres, niños, fueron atrapados dentro. Finalmente la ciudad se rindió y fue completamente destruido. Y hermanos, ahí estaba el templo que el Señor, hermanos, cuando vinieron los discípulos y dijeron que el Señor les dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Así que, hermanos, es un relato muy importante, histórico, que debemos entender. Así que Jesús, hermanos, lamenta sobre la destrucción de Jerusalén allá en Lucas 19, despuesito vamos a ir, versículo 38 al versículo 44. Esta misma multitud que le recibía con tanta alegría, días más tarde gritaba: crucifícale. Mire, qué contraste, qué situación. Una semana antes, unos días antes, ni una semana completa, unos días antes, la multitud gritaba: Hosana, ahí viene el rey de los judíos, Hosana. Unos días después gritaba: crucifícale. Así que por eso el Señor, hermano, no se dejó engañar por este aparente recibimiento como rey.
Allá en Mateo 27, versículo 22, cuando Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo, y bueno, y después gritaron otra vez que sea crucificado. Hermanos, ellos decidieron a Barrabás en vez de a Jesús. Así que el mismo pueblo, hermanos, fue persuadido a votar en contra de Jesús. Y hermanos, y nuestro Salvador fue a la cruz. Así que, ¿qué lección podemos aprender de esta escena bíblica? Así que, simplemente parafrasear algunos detalles ahí acerca de porque aparecen los 4 evangelios, pero quería presentarles Zacarías, porque en Zacarías, hermanos, estamos hablando, hermanos, que unos 6 siglos antes de Cristo, hermanos, Zacarías estaba profetizando la venida del Señor. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Una de las cosas que podemos aprender, hermanos, sobre este tema, hermanos, la entrada triunfal del rey, es que esto afirma un cumplimiento claro de la primera venida del rey. ¿Sabe que Israel, hermanos, tuvo la oportunidad de recibirle como tal, pero lo desaprovechó? No fue recibido oficial no fue un recibimiento oficial de los representantes de la nación, de los líderes. Sin embargo, el cumplimiento era claro. Acompáñenme, por favor, a Mateo capítulo 21. Vamos a navegar sobre los evangelios. En Mateo capítulo 21 vamos a encontrar la escena donde entra el Señor Jesucristo en su presentación pública del rey. Mateo capítulo 21, por favor, y acompáñenme al versículo 1 y nos vamos a detener momentáneamente en el versículo 5. Mateo 21 dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor, Kyrios, el Señor. Cuando dice Señor, en inglés es Lord, en el griego es el Kyrios, habla de Dios, dice el Señor los necesita. ¿Cómo poder negarle algo al Señor? Amén, hermanos. El Señor, Dios, the Lord, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese. Note, todo esto aconteció, cumplimiento, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Hermanos, ahí vemos, hermanos, el cumplimiento de Zacarías, como el profeta, hermanos, dijo. Así que, hermanos, podemos entender, hermanos, que lo que el Señor, hermanos, a través de los evangelios nos está enseñando, que el cumplimiento, hermanos, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, hermanos, afirma un cumplimiento claro de su primera venida del rey. Hermanos, es una exhortación directa a los líderes religiosos de regresar a las Escrituras. Hermanos, una exhortación clara, hermanos. ¿Quién debería de haber sabido más acerca de la venida del Señor? ¿Los líderes? ¿Los fariseos? ¿Los escribas? ¿Quién debería de haber entendido, hermanos, que el Señor ha de venir, como dice Zacarías 9:9? Y aquí estamos viendo, hermanos, un claro cumplimiento. ¡Qué raro! ¿Cómo ha de entrar el Señor? ¿Cómo ha de venir el Señor en su venida? Hermanos, debería de haber sido tan claro para ellos que el Señor iba a venir, hermanos, cabalgando, hermanos. Dice la Biblia: sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Era, hermanos, una exhortación directa a esos líderes religiosos que regresaran, hermanos, a las Escrituras. Noten, los líderes religiosos
estaban ciegos, eran ciegos espiritualmente hablando. Los líderes religiosos estaban a cargo, hermanos, de ministrar los asuntos espirituales. A más de la gente que los seguía, a más de la gente que en su vida cotidiana, vamos a decir, tenía la oportunidad de escuchar la palabra del Señor, aquellos que asistían a las sinagogas. Pero hermanos, aquellos que estaban en cargo, hermanos, del templo, aquellos que estaban en cargo de los asuntos espirituales, aquellos que escribían, hermanos, los escribas, aquellos, hermanos, que sabían las escrituras, hermanos, no se dieron cuenta que el rey vendría, hermanos, montado en un pollino. Estos eran los que tenían la obligación de mantener al pueblo dirigido espiritualmente. Ellos eran los responsables de mantener al tanto al pueblo la venida del Mesías, hermanos. No estaban predicando, hermanos, la venida del Mesías. No estaban anticipando la venida del Señor. Hermanos, Israel, hermanos, por 400 años estuvo, hermanos, en silencio. No había profeta, hermanos. Pregunto, ¿han de haber estado leyendo las Escrituras? Yo pregunto, hermano, en la casa. No venimos a la iglesia, no venimos a ganar almas, no nos reunimos. ¿Está leyendo la Biblia? ¿Está orando? ¿Está ayunando? Oh, no, es asunto solamente del pastor, no, es asunto de usted. Los líderes religiosos eran los que tenían la obligación de mantener al pueblo dirigido espiritualmente. Ellos deberían de tener al tanto al pueblo. Oiga, necesitan tener esas orejas bien listas. Necesitan estar bien abusados. El Mesías puede venir en cualquier momento. Hermanos, una de las áreas donde el Señor, hermanos, por eso usted lo encuentra en los 4 evangelios. Porque es importante, porque la entrada triunfal del rey, hermanos, tenía un gran significado. Zacarías lo había profetizado en el capítulo 9, versículo 9. Vaya conmigo a Lucas 19:44, hermanos. Lucas 19:44. Lucas 19:44. Mire lo que dice el Señor acerca de los líderes religiosos. Note. Y te derribarán la tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. La última parte. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos, los líderes religiosos no entendieron, no conocieron, hermanos, el tiempo de la visitación del rey, hermanos, en su primera venida. ¿Sabe que los líderes religiosos no solamente se les pasó, no entendieron, estaban ciegos, estaban cegados? Dice la Biblia que no conocieron el tiempo de su visitación. No solamente, hermanos, no entendieron Zacarías 9:9, pero hermanos, tampoco se acordaron de Isaías 7:14. No se acordaron de Isaías 9:6. No se acordaron de Miqueas 5:2. No se acordaron de Isaías 53. Y hermanos, si podíamos ir lista por lista por lista. Oye, hermano, ¿cómo se les pudo haber olvidado? ¿Cómo no se pudieron haber acordado de todos esos pasajes desde el Génesis hasta, hermanos, hasta el último libro del Antiguo Testamento? ¿Cómo es posible? ¿Y sabe qué, hermanos? ¿Sabe que cuando se nos olvidan los pasajes bíblicos? ¿Sabe cuando se nos sale de la mente, hermanos, aquellos pasajes que nos sabemos de memoria? ¿Sabe cuándo sucede? Cuando usted deja de leer la Biblia. Cuando usted deja de escuchar predicación. Cuando usted deja de orar. Cuando usted deja de congregarse. Cuando usted, hermano, voluntariamente ha asignado la Biblia y comienza a hacer lo que bien le parezca. Y hermanos, los líderes religiosos, hermanos, le ponían carga a esa gente que ellos no estaban dispuestos a practicar. Hermano, ¿cómo olvidarse de Isaías 7:14? ¿No le conocemos como el profeta mayor? ¿Qué dice Isaías 7:14? Por tanto, el Señor mismo os dará señal.
He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Hermanos, con razón cuando Cristo vino, no encontró lugar en el mesón donde María pudiera dar a luz, sino que encontró en el establo un lugar. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué tal Miqueas, hermanos? Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Oye, hermano, ¿cómo es posible que estos hombres preparados, estos hombres conocedores del Antiguo Testamento, estos hombres que, hermanos, escribían la Biblia, los escribas, los fariseos, ¿cómo es posible que se les haya olvidado todos esos pasajes? Quizá, hermano, cuando no estamos en sintonía con Dios, cuando estamos, hermanos, fuera de la voluntad de Dios y estamos haciendo cosas que a Dios no le agrada, hermanos, muchas cosas de la Biblia, hermanos, se nos van a pasar delante de nosotros. ¿No se acordaron? ¿No se acordaron de Isaías 53? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Oh, hermanos, precioso, precioso capítulo. El Nuevo Testamento, hermanos, es el cumplimiento claro de lo predicho del Antiguo Testamento. ¿No dice Mateo 24:35? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que, hermanos, ¿qué podemos aprender de esta escena bíblica? Esta escena bíblica, hermanos, afirma un cumplimiento claro de la primera venida. ¿Cómo pudiéramos aplicarlo a nuestra vida? Número 1, la Biblia, hermanos, es lo único claro que tiene cada creyente. Escuchen, la Biblia es lo único claro que tiene el creyente. Hermanos, no somos de otro libro, somos de este libro solamente. Este es nuestro manual. Lo único claro, hermanos, que tenemos, hermanos, como creyentes, es la palabra de Dios. Nosotros no creemos en sueños, en situaciones, en situaciones, porque, hermanos, ¿qué es algo que Dios quisiera que usted entendiera que no está en la Biblia? Solamente tiene que sentarse y leer la palabra de Dios. Y la Biblia le va a enseñar lo que ha de suceder. Lo que está sucediendo, nada nuevo es para Dios. Así que, hermanos, lo único claro que tenemos, hermanos, lo que tiene el creyente, hermanos, es la palabra de Dios. Hermanos, está escrita, hermanos, la tenemos en tinta, hermanos. Aún ustedes lo tienen en el teléfono. Yo la tengo, una aplicación en mi teléfono, hermanos. La tenemos en tinta. La podemos cargar, la podemos estudiar, podemos meditar en ella cuando usted está leyendo la palabra de Dios. Somos un pueblo de un libro y debemos de mantenernos siempre en su palabra, anticipando ahora la segunda venida de nuestro Salvador. Gloria a Dios, hermano, que usted entiende que Cristo ya vino. Gloria a Dios que entiende que Cristo ya nació. Gloria a Dios que usted entiende que Cristo ya fue a la cruz, fue a la tumba, resucitó. Hermano, todo eso para nosotros ya es historia, ya lo entendemos. Ahora, lo que es novedoso para nosotros y lo que debemos, hermanos, llenarnos de esperanza es en la segunda venida de nuestro Salvador. Así que, como líderes espirituales, como padres de hogar, como cristianos, no podemos ignorar lo que está escrito. Hermanos, ciertamente los fariseos, los escribas, incluso los herodianos, hermanos, todos ellos, hermanos, que le echaron pleito a nuestro Salvador, hermanos, ignoraron las escrituras. Como creyente de la Biblia, debo de estar pendiente, debo de vivir conectado con mi Dios a través de la buena predicación, escuchando la sana doctrina que se predica. Hermano que está allá detrás de las cámaras, hermano que está escuchándome, escuche, tenga cuidado donde sintoniza, tenga cuidado quién escucha, tenga cuidado quién es su instructor.
tiempo posible, hermana, hermano que no está trabajando, usted va a tener todo el día para poder estar en el teléfono y viendo y viendo y viendo, y se va a meter para acá, se va a meter para acá, y al rato va a estar metido en cualquier, y va, hermanos, a conectarse con medio mundo. Y mire, al rato va a estar escuchando doctrina falsa. Tenga cuidado. Tanto podemos usar este medio para bien, tanto este medio, hermano, nos puede corromper si no tenemos cuidado. Así que, hermanos, como creyente de la Biblia, debo de estar pendiente y debo estar conectado con mi Dios a través de la buena predicación, a través de la sana doctrina que se predica. Hermanos, nosotros creemos que Cristo viene por su iglesia. Creemos en el rapto. Creemos que el siguiente programa para nuestro Salvador, para la iglesia, es que Él venga y recoja su iglesia. Y hay algunos que creen que la iglesia va a pasar por la tribulación. Tengan cuidado, nosotros no creemos eso. Amén. Creemos que Cristo viene por su iglesia. Así que tengan cuidado lo que escuchan. Al rato va, ya no va a querer venir a la iglesia y va a comenzar a decir, pastor, pero escuché a aquel pastor, y escuché a una hermana que es pastora. Oiga, pastor, ¿cómo predica de bien? Mire, póngase a leer la Biblia. Tengan cuidado, hermanas. De repente hay hermanas ustedes que son muy feministas hasta cierto punto. Tengan cuidado. Sujétese a su viejo. Su viejo sigue siendo su líder en su hogar. Y usted, viejo, pórtese como hombre. Amén. Portados varonilmente. Lea la Biblia, estudie la Biblia, ore con sus hijos, cante con sus hijos. Tenga esa autoridad. Que la esposa vea esa autoridad en usted. Por eso muchos matrimonios se faltan el respeto, porque el esposo no es líder espiritual. Y como la mujer lee más Biblia, la mujer sabe más y menosprecia al viejo que nunca lee, nunca ora, no gana almas, ni quiere dar sus diezmos. Y mira, si en la iglesia te estaban durmiendo como burro lechero, pues, yo he de ser presumido que me está escuchando por las redes sociales. De seguro, en la misma iglesia te suena el teléfono y te sales para contestar. No me estás viendo, no te estoy viendo en tu casa. Tú puedes hacer lo que quieras, pero no me engañes a mí. Amén. Los judíos religiosos actuales de hoy en día, que aún no reconocen a Jesús como el Mesías, tienen que esperar aún su primera venida, porque para ellos Jesús no era el Mesías. Así que, ¿ha cambiado el Antiguo Testamento? No. Y Zacarías sigue estando ahí. Zacarías 9:9 sigue estando ahí. Así que para ellos el Mesías todavía tiene que venir cabalgando sobre un pollino. Noten, sí que estamos adelantados que ellos, amén. A lo mejor no en ciencia, que son muy inteligentes, gloria al Señor, amén. Muchos de ellos han ganado hasta premios Nobel Prize por los descubrimientos, pero hermano, mire, en cuanto a doctrina, en cuanto a predicación, en cuanto a la Biblia, estamos adelantados, gloria a Dios, pero tampoco se crezcan, tengan cuidado. Así que, hermanos, los judíos religiosos en la actualidad que no reconocen a Jesús como el Mesías, tienen que aún esperar la primera venida de Cristo. Tienen que aún esperar la entrada triunfal de Cristo. Bueno, no creen en el Nuevo Testamento, pero Zacarías 9:9 habla de eso, porque Él entró, hermanos, en su entrada triunfal. Ahora, rechazando, escuche, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que hace aproximadamente 2000 años. Así que, hermanos, de cierto modo, aún hoy en día, lamentablemente, hermanos, muchos tampoco han escuchado de la primera venida de Cristo. ¿Cómo entenderán la segunda venida? Piense en los lugares donde no ha llegado la Biblia. Así que, a diferencia de los judíos, ellos están igual o peor.
porque por lo menos los judíos tienen el Antiguo Testamento. Pero hay gente, hermanos, que no tienen absolutamente ninguna porción de la Biblia. Así que, hermanos, si algo debemos estar agradecidos con Dios, es que para nosotros, hermanos, queda claro que la entrada triunfal del Rey en su primera venida, hermanos, en el Nuevo Testamento aparece 4 veces en cada evangelio. Y para nosotros, hermanos, es algo, hermanos, es algo que ya nosotros entendimos, gloria a Dios. Pero para muchos, ni aún han escuchado de la primera venida, cuanto menos la segunda venida. Así que la primera cosa, hermanos, que podemos aprender sobre esta escena de la entrada triunfante del Señor, afirma, hermanos, un cumplimiento claro de la primera venida del Rey. La segunda cosa que podemos entender es que la entrada de Jesús a Jerusalén demostró la lealtad de sus seguidores. Vaya a Mateo, por favor, capítulo 21. Mateo capítulo 21. Y vaya por favor al versículo número 8. Mateo capítulo 21, versículo 8. Note lo que dice el 8 y el 9. Y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otro dice, cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hermanos, la multitud, hermanos, seguía al Señor. Pero esta misma multitud, hermanos, si me acompañan a Mateo 27, ya lo mencioné en la introducción, hermanos, en Mateo 27, versículo 15 al versículo 23, hermanos, habla acerca de que el pueblo o escogía liberar a Jesús o escogía liberar a Barrabás. Brinque conmigo, por favor, al versículo número 20. El 20 dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que lo suelten? Y ellos dijeron, a Barrabás. Hermanos, la misma multitud que gritaba, Hosana, el Hijo de David, es la misma multitud que ahora está gritando, hermanos. Miren lo que dice el versículo 22. Y Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Versículo 23. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Hermanos, la entrada triunfal de Jesús simplemente demostró la lealtad de sus seguidores. ¿Sabe que también Judas Iscariote no estaba dentro de los leales? Y aprovecharía esta oportunidad para traicionar a su maestro. Escuche, si Judas, estando tan cerca de Jesús, tuvo el valor, tuvo la osadía de traicionar a su maestro, pregunto, ¿qué se esperaría de esa gente? Dice que arrancaba pedazos de árbol y ramas y todo ello. ¿Qué se esperaría de esta multitud que solamente buscaba un beneficio terrenal? Considere, si Judas era uno de los que estaban en el círculo íntimo de Jesús, tuvo el valor y tuvo la osadía de traicionar a su maestro. Ahora, ¿qué se esperaría de esta multitud que solamente buscaba un beneficio propio, un beneficio terrenal? Los verdaderos seguidores de Jesús se mostrarían en las pruebas más difíciles,
La multitud dice que era muy numerosa, que tendía sus mantos en el camino. Era aquella misma multitud que lo traicionaría delante de Pilato, eligiendo a Barrabás que fuese soltado. Oye, hermano, qué tremendo. Esa misma multitud que arrancaba ramas y palmas, por eso se le conoce el domingo de Ramos, hermano, y arrancaba, y dicen que tendían sus mantos, hermano, y toda la gente gritando: Hosana, el hijo de David, Hosana, Hosana. Y con la misma euforia, y con el mismo ánimo, y con el mismo entusiasmo, ahora está Jesús y Barrabás, y el mismo pueblo se dejó persuadir por estos líderes religiosos para que eligieran a Barrabás que fuese soltado. Aún los mismos discípulos, hermanos, de Jesús, que tuvieron temor. Pedro, hermanos, lo negó 3 veces. Y los demás discípulos, hermanos, que también, el día que lo arrestaron al Salvador, allá cuando estaban orando, hermanos, el día que lo arrestaron, hermanos, todos huyeron. Todos huyeron. Así que, hermanos, ¿qué se esperaría de esta gente? Que solamente buscaba, hermanos, un beneficio propio, un beneficio terrenal. ¿Se acuerdan, hermanos, allá en el libro de Juan, donde dice que el Señor les dijo: oh, yo sé por qué me siguen, porque les multiplico el pan, porque les doy comida? Y dice que desde aquel entonces muchos dejaron de seguirle. Escuchen, muchos dicen creer en Jesús y aún publican tantas citas bíblicas. Los ponen por Facebook, por Twitter. Mira, algunos son buenos para escribir, escriben tantas frases célebres y tantos textos. Y oye, hermano, y parece como que sí es verdad. Y hasta les encanta porque ponen un cartelón ahí, un versículo, algo, y wow, qué bonito, me encanta. Y oye, hermanos, si en realidad los conociéramos, algunos de ellos ni cristianos son, algunos de ellos ni a la iglesia van, algunos de ellos, hermanos, se llenan la boca de Dios y de Jesús y hablan de la creación y Dios y hablan tanto de eso. Y si usted les pregunta: oiga, ¿y cuál es su ministerio en su iglesia? ¿Es miembro de la iglesia? ¿Miembro? ¿Qué es ser un miembro? Hay gente, hermanos, que se jacta tanto de Dios, hermanos, y miren, y está en desacuerdo cuando el pastor predica en contra del pecado, cuando el pastor, hermanos, enseña una verdad bíblica, hermano. Miren, muchos dicen creer en Jesús y aún publican tantas citas bíblicas, pero sus vidas no reflejan una lealtad santa, una vida piadosa ante Dios. Los cristianos, los hijos de Dios, tenemos la obligación de mantenernos leales. En Hebreos dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La Biblia dice: velad, estad firmes en la fe. Y luego termina diciendo: portaos varonilmente, pórtense, hermanos, como hombres, amén. Y hermanas, ustedes como mujeres también. Velad, estar firmes en la fe. La entrada de Jesús a Jerusalén demostró la lealtad de esta gente, que lo seguía. Oye, hermano, cuando el Señor sabía que estaba al otro lado del río, del mar de Galilea, allá iba la gente. Y sabían que allá iba la gente, hermanos. Y lo dejaban, hermanos, descansar. Y ahí estaba la gente, hermanos, escuchándonos. ¡Qué bendición! Porque necesitaban escuchar a Cristo, hermanos, y tenían ese deseo. Pero, hermanos, cuando las pruebas vienen, hermanos, son pocos los que se quedan, hermanos, firmes. Son pocos. Oh, hermanos, qué bendición, hermanos, cuando hemos entendido que debemos de permanecer fieles al Señor, fieles. Ahí, al pie del cañón, hermanos. Ahí con la mano en el arado, hermanos. La Biblia dice que si usted no es
hermanos, no mantiene su mano en el arado y avanza, hermanos, camina y avanza para adelante. La Biblia dice, no es digno de mí, hermanos. Tanta gente, hermanos, que gritó, dice que era una multitud y todos asombrados. Y esa misma gente, hermanos, lo estaría entregando, hermanos, a la crucifixión. Gloria a Dios porque el Señor fue a la cruz, amén. No estoy en desacuerdo de eso. Gracias a Él, hermanos, tenemos salvación. Pero, hermanos, miren, ahora esa gente que volteó, hermanos, ahora su decisión, ahora no, ya no eres nuestro rey. Ahora no, Hosana, el hijo de David. Ahora nada, no, esas palabras se las llevó el viento. Ahora, ser crucificado. Hermano, oiga, qué hipocresía. Por eso el Señor, hermano, no se fiaba de ellos, dice la Biblia. Por eso el Señor no les creyó. Cuando ellos, miren, hermanos, el Señor, hermanos, Él conocía sus corazones. Hermanos, Dios conoce nuestro corazón. El Señor no les creyó. Sí, hermanos, definitivamente la gente emocionada. ¡Wow! Y ahí viene montado en un pollillo. Y ahí viene el Señor, hermanos, en la entrada triunfal, allí en Jerusalén. Y se quitaban los mantos y las palmas y todos los ramos, hermanos. Y todo ello. Hosana, el hijo de David, hermanos. El Señor el Señor no dijo, bueno, pues aquí está la oportunidad. No, hermanos. El Señor no se fió de ellos. No se dejó engañar. Porque pronto, hermanos, no tardó mucho, hermanos, unos días más tarde, sacaron realmente lo que había en el corazón de ellos. No tomó un año, no tomó 2 años, tomó, hermanos, unos cuantos días. No tomó mucho tiempo, hermano. Bien. Por eso, hermano, sea sincero con el Señor. Joven, sea honesto. Hermano, sea honesto. Viva una vida digna. No viva una vida falsa. Sea genuino. Sea un cristiano genuino. Sea un cristiano de veras. No sea un cristiano de mentiras. Porque tarde que temprano va a sacar lo que realmente es. Tengamos mucho cuidado. Es, hermanos, innecesario, escuchen, es innecesario o no es, hermanos, sabio, por decir, participar en estas procesiones que hacen los pueblos allá donde venimos, en la Ciudad de México, en el país de México, hermanos, y aún aquí en Estados Unidos. Es innecesario participar de estas procesiones, de estos eventos que se le conocen como el Domingo de Ramos. Ahora, no vamos a descartar, hermanos, la verdad bíblica que encontramos, de que en efecto el Señor entró en esa entrada triunfal como rey, hermanos. No vamos a descartar esa verdad bíblica. Pero, hermanos, es innecesario, hermanos, ser partícipes de estos eventos, Domingo de Ramos y los eventos de la Semana Santa, y vamos a volar la Semana Santa, y que no se come carne, y todo eso. Y, hermanos, son dogmas, son leyes humanas, de hombres, hermanos, miren. Si bien es cierto, debemos de respetar estos tiempos, pero, hermanos, debemos de hacerlo toda la vida, todos los días. No nos vamos a abstener de no comer carne para las 50 semanas, regresar al chupe, a la droga, al alcohol, a la fornicación, al adulterio, a lo mismo y todo lo que conlleva la vida del pecado. No, hermanos, nada que ver, hermanos, nada que ver. Así que estos eventos, hermanos, que hermanos, se conocen, hermanos, hermanos, debemos de tener, hermanos, algo en claro y verdadero, hermanos, es de que nuestro Salvador es santo, hermanos. Y, hermanos, debemos de ser fiel al Señor, debemos de permanecer fiel siempre. No solamente en esta Semana Santa que se le conoce. Vamos a celebrar, hermanos, el día de resurrección, el domingo, porque, hermanos, recordamos que el Señor resucitó en unas fechas como estas. Pero, hermanos, cada vez que nosotros nos reunimos, celebramos a Cristo. Celebramos su resurrección. Así que, hermanos, necesitamos mantenernos fieles, guardando una vida santa, una vida apartada, una vida consagrada, una vida digna cristiana, una vida piadosa para el Señor. Así que, hermanos, número 3, la entrada de Jesús a Jerusalén demuestra el amor que le tiene a su pueblo. Vaya a Lucas 19, por favor. Bueno, esta entrada era significativa, porque esta entrada no solamente demostró la lealtad de sus seguidores,
No solamente, hermanos, afirmó un cumplimiento claro de su primera venida, pero, hermanos, esta entrada de Jesús a Jerusalén demuestra el amor que le tiene a Jerusalén. Lucas 19, por favor, versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán, cuando con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Saben, hermanos, que yo me gozo que Israel, hoy en día, en nuestras fechas, es reconocida como un país autónomo desde mayo 14, si no mal me recuerdo, desde mayo 14 del año 1948, Israel, hermanos, es una nación independiente. Y, hermanos, es una nación primer mundo. ¿Sabe cuánto tiempo duró para que el Señor lo regresara y fuese una nación? Hermanos, es un cumplimiento bíblico. La Biblia habla de eso. El Señor, hermanos, anticipa su destrucción, anticipa su sitio, anticipa que vendrían tiempos. El Señor, hermanos, se fue al cielo, los discípulos comenzaron a predicar, y, hermanos, y en el año 70, hermanos, viene la destrucción gobernada, hermanos, dirigida por Tito, y destruye, hermanos, la ciudad de Jerusalén, el templo predicho por el Señor. Y, hermanos, desde esa fecha, hermanos, en adelante tuvo que pasar tantos años, y hasta el año de 1948 Israel ahora es reconocida como un país soberano, como un país independiente. Hermanos, casi, hermanos, 2000 años. ¡Wow, hermanos! Con razón, hermanos, cuando el Señor, hermanos, entró, hermanos, en su entrada triunfal, dice la Biblia, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, dice, lloró sobre ella, hermanos. Estaba dando unas palabras proféticas cercanas y lejanas también, hermanos. Porque, hermanos, de igual modo, hermanos, cuando venga, hermanos, la gran tribulación, de igual manera, hermanos, Israel, hermanos, será perseguida. Wow, hermanos. Vaya a Mateo 23, comparemos este texto. Mateo 23. Hermanos, vivimos, hermanos, en tiempos de cumplimiento proféticos, hermanos. Vivimos en tiempos, hermanos, que quizá nuestros antepasados del 10º, del 5º siglo, hermanos, ellos en su mente y en su deseo, ojalá estuviéramos en los últimos tiempos, y de hecho muchos de ellos lo consideraban, porque eran perseguidos, hermanos, donde quiera que andaban. Muchos murieron de hambre, muchos, hermanos, fueron llevados a la tortura por la Inquisición, hermanos, proyectada por la Iglesia Católica. Hermanos, muchos creyeron que estaban, hermanos, dentro incluso de la tribulación en los últimos días. Muchos hubieran anhelado estar en nuestro tiempo. Así que, hermano, no se agüite. ánimo, amén. Mateo 23, 37, miren lo que dice, hermano. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos, palabras proféticas, hermanos, que potencialmente
pudiéramos estar viviendo, hermanos, pronto. Oh, hermanos, gracias a Dios por la iglesia. Gracias a Dios, hermanos, porque tenemos, hermanos, la palabra, la profecía más segura, la palabra profética más confiable, la Biblia, hermanos. Somos un pueblo de un libro. Somos un pueblo, hermanos, que podemos ser dirigidos correctamente a través de las Escrituras, hermanos. El cumplimiento que vemos del Mesías, hermanos, en la entrada triunfal, hermanos, simplemente nos aclara que, hermanos, que tenemos el libro correcto. Mateo, Marcos, Lucas y Juan mencionan este acontecimiento y podemos tomar aplicación, hermanos. No solamente, hermanos, el Señor en la entrada triunfal, que Él entró a Jerusalén, hermanos, que estaba demostrando quienes realmente estaban con Él, la lealtad de sus seguidores. Y tercero, hermanos, la entrada de Jesús a Jerusalén demuestra el amor que le tenía, hermanos, a este pueblo. Lloró sobre Jerusalén. Y aquí, hermanos, Jerusalén, doble vez, hermanos, implica, hermanos, un quebranto, un lamento, hermanos, por el pueblo, hermanos, que en determinado momento, hermanos, iba a ser, hermanos, sitiado. Y, hermanos, que efectivamente no tomó, hermanos, más de un siglo, quizás 30, 40 años, y vino Tito, hermanos, y conquistó Jerusalén y la derribó, hermanos. Que no iba a quedar piedra sobre piedra. La entrada triunfal de Jesús, hermanos, a Jerusalén era una muestra de su amor eterno, cumpliendo Zacarías 9:9. Aún, hermanos, en la última etapa de su ministerio terrenal, en la última semana, hermanos, que era el tiempo culminante de su carrera, muestra su amor por Jerusalén, su amor por su pueblo. Vaya, hermanos, ahí a Juan capítulo 13, hermanos, por favor. El Señor, hermanos, declara su amor, hermanos. Miren lo que dice Juan capítulo 13, versículo 1. Hermano, en su última etapa, hermanos, el Señor estaba demostrando su amor por Jerusalén. ¿Por qué entró a Jerusalén? Porque ama, hermanos, a su pueblo. Miren lo que dice Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, hermanos, estamos hablando, hermanos, de los últimos días del Señor en esa semana, hermanos, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Amén. Ay, hermanos, ¿qué podemos, hermanos, aplicar esto? Simplemente, hermanos, que Jesús podía haber forzado, escucha, Jesús podía haber forzado su establecimiento terrenal cuando vino en su primera venida. Pero, ¿qué hubiera sido de nosotros? ¿Hubiéramos conocido de Él? Piense por un momento, si en ese momento, si en esa entrada, la gente, hermanos, estaba ahí gritando, Hosana, hijo de David, y dice que tenían sus mantos, y arrancaban ramas y todo eso, y gritaban todos contentos porque venía, hermanos, Jesús, el hijo de David, el que hacía milagros, el que multiplicaba el pan, el que, hermanos, les dio hasta que se llenaron allá en la alimentación de 5,000 y en la alimentación de 4,000. Y bueno, oiga, este es bueno, este no va a hacer milagros. Mira, la gente buscando un beneficio propio, un beneficio terrenal. Hermanos, que el Señor pudiera haber forzado en ese momento, hermanos, y Él pudiera haber establecido su reino. Pero ¿qué hubiera sido de nosotros? ¿Qué hubiera sido de las generaciones posteriores? Al posponer, digo, aunque Dios no pospone nada, porque todo ocurre en su tiempo, pero por manera de decirlo, al posponer su establecimiento milenial a un futuro, Jesús estaba dando a Jerusalén, a Israel, la oportunidad de arrepentirse. ¿Cómo más Dios pudiera, hermanos, mostrar su amor por los suyos? Dándoles más tiempo para que se arrepientan. ¿Cuánto tiempo ha sucedido desde que Jesús, hermanos, entró a Jerusalén montado en un pollino?
hace 2000 años. Y hasta el año 1948 Israel ha sido una nación. Hoy en día, hermanos, Trump la declaró Jerusalén la capital de Israel. Bueno, por lo menos ahí llegó, hermanos, la embajada de Estados Unidos. Eso, hermanos, significa mucho para los tiempos en que vivimos. Así que, hermanos, el Señor, hermanos, al permitir que esto quedara, hermanos, que quedaran ciegos, que no vieran, hermanos, que no entendiesen, ahora nos da oportunidad a nuestros tiempos. Y también, hermanos, le da oportunidad a Israel para que también se arrepientan. Nuestro Salvador, hermanos, nos da repetidas oportunidades para arrepentirnos de nuestros malos caminos. Oh, hermano, mira, mientras estamos vivos, tenemos oportunidad de arrepentirnos. La gente mientras respira, hermano, la gente mientras vive, aún aquellos que están conectados en algún tubo de oxígeno, hermano, aquellos que están aún moribundos en su lecho, en cualquier lugar del mundo, mientras estén respirando, hermanos, tienen oportunidad de arrepentirse. Y del mismo modo, hermanos, aquel hermano cristiano que anda jugando chueco, que anda viviendo una vida doble, que no anda caminando con Dios, también tiene oportunidad de arrepentirse y venir a los pies de Cristo. No para salvación, porque posiblemente es salvo, y si no lo es, debería de reconocer a Cristo. No es ya en segunda de Pedro que no quiere el Señor que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, terminamos con lo último. La entrada de Jesús a Jerusalén fue necesaria para los griegos, para que los griegos, o sea los gentiles, conocieran al Salvador. Vaya conmigo a Juan capítulo 12, por favor. Ahí encontramos otra perspectiva de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. El versículo 12 al versículo 19, hermanos, habla de la entrada triunfal. Y seguidito a eso, hermanos, note lo que sigue. Dice que había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Habían subido, hermanos, a adorar a Jerusalén. Cuando subían, hermanos, a adorar, iban, hermanos, al templo en Jerusalén. Así que estos ciertos griegos, dice que habían subido a adorar en Jerusalén. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Se acercaron a Felipe porque el nombre Felipe, según, es un nombre griego. Y como ellos eran griegos, buscaron a alguien que tenía el nombre griego. Entonces se acercaron a Felipe y mira lo que le pidieron. Le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y le dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Pero mire lo que dice en el siguiente versículo. Jesús le respondió diciendo, ¿qué le respondió? Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La fama de Jesús, hermanos, era inevitable. Sus obras, sus milagros, su predicación, su doctrina, tal era que muchos tenían deseos de conocerle. Hermanos, allá en Mateo, hermanos, no vayan, voy a ir yo rapidito, allá en Mateo 7 les recuerdo que cuando Jesús, hermanos, terminó de predicar allá las bienaventuranzas, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermanos, la fama de Jesús había crecido. Por eso, hermanos, cuando entró Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén, dice, hermanos, que era una multitud. Era mucha gente, hermanos, y todos estaban asombrados. Hermanos, tal era, hermanos, el asombro que ni sus mismos discípulos entendían lo que estaba ocurriendo. Mire lo que dice el versículo 16, capítulo 2. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio,
Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. ¿Y de qué se las habían hecho? Hermanos, tal era el asombro que los propios discípulos de Jesús alcanzaban a entender lo que estaba ocurriendo. ¿Sabe que aún los mismos fariseos estaban ofendidos y también estaban asombrados? Lea conmigo el versículo 17 en adelante, al 19. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, dice el mundo, ¿no, hermanos? Mirad, el mundo se va tras él. El mundo, hermanos. Los mismos fariseos, hermanos, los líderes religiosos, hermanos, estaban asombrados. Ellos mismos dan testimonio de la fama del Señor. Hermanos, la explicación de que ciertos griegos solicitaban ver a Jesús es una necesidad. Escuchen, hermanos, era una necesidad que los gentiles tenían por salvación. Y hermanos, y Jesús lo sabía. Y hermanos, por eso era relevante, por eso era importante. Esa semana el Salvador, hermanos, dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Vaya conmigo a Mateo capítulo 10, por favor. No pierda Juan, ahorita regresamos a Juan. Mateo capítulo 10, quiere hacer una referencia rapidito ahí. Versículo 5, Mateo capítulo 10, versículo 5. Recordemos, hermanos, que la encomienda que Jesús le da a sus 12 discípulos, hermanos, a sus 12 apóstoles, fue la siguiente, allá en Mateo capítulo 10, versículo 5. Note, hermanos, el versículo 1 dice que Él llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus. Brinque al versículo 5. La Biblia dice: note la encomienda del Señor a sus discípulos. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hermano, el mandato de Cristo era: no vayas a los gentiles, no vayas a los samaritanos, solamente ve a la casa de Israel. Pero hermanos, ahora llegó la hora, hermanos, que los gentiles necesitaban, hermanos, la salvación también. Y llegaron, hermano, de casualidad, digo, hermano, de casualidad. Porque, hermanos, de repente hasta los mismos cristianos, de casualidad, hermano, nada es por el azar. Pero nomás por decir de casualidad, se aparecieron unos griegos en la fiesta de los judíos. No, hermanos, estaban cumpliendo, hermanos. Era necesario, hermanos, porque, hermanos, el Señor vino a morir por todos. Amén. Amén. Vaya conmigo Juan capítulo 10, por favor. La iglesia local, hermanos, que Jesús había comenzado, era estrictamente, hermanos, judía. Eran judíos los que el Señor había llamado fuera. Cuando el Señor, hermanos, llamó a sus discípulos, eran judíos. Y el funcionamiento de la iglesia, la primera iglesia que el Señor instituyó en la tierra, hermanos, la primera iglesia eran judíos. Pero, hermanos, los judíos, hermanos, no se van a quedar solos en el asunto de la iglesia, hermanos. Mira lo que dice Juan 10, 16. El Señor dijo esto: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Vaya conmigo Juan 17, 20, por favor. Estamos terminando, hermanos. Juan 17, 20. Juan 17, 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Sabe, hermanos, que esta era una verdad
que previamente había sido anticipada. Por favor, acompáñenme a Isaías capítulo 56. Hermano, este asunto de la iglesia, hermanos, este asunto de que Cristo, hermanos, iba, hermanos, a ir a la cruz del Calvario, y hermanos, no solamente iba a morir por los judíos, hermanos, pero también iba a morir por todo el mundo, hermanos. Hermanos, Isaías 56, hermanos, nos recuerda. Ahora, en español, hermanos, en español, quizá no esté muy claro porque necesita quizá un poquito más de referencia, pero en Isaías, hermanos, si me acompañan, y si usted tiene una Biblia en inglés, por favor, léala en inglés. En español dice, hermano, Isaías 56, 8 dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún dice, juntaré sobre él a sus congregados. En inglés dice de esta manera: The Lord God which gathereth the outcasts of Israel says, yet will I gather others. Habla de otros. Lo mismo que dijo allá en San Juan, capítulo 10, versículo 16. Aquí en Isaías 56 dice que yet, sin embargo, dice, voy a reunir a otros con Israel también. Besides those that are gathered unto him. En inglés, hermanos, usted lo lee y como que tiene más sentido. En español, hermanos, tendríamos que hacer un poquito más de estudio y de referencia o ir al texto original, pero hermanos, está hablando, hermanos, de que el Señor iba a juntar a Israel también a aquellas otras ovejas de las cuales habla en Juan capítulo 10, versículo 16. Así que, hermanos, era una verdad, hermanos, que previamente había sido anticipada. Vaya por favor, hermanos, a Romanos capítulo 9, por favor. Romanos capítulo 9, y vaya al versículo 25 y 26. Hermanos, Romanos 9, 25 y 26. La Biblia dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Escuche, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Hermanos, esta era una verdad, hermanos. Cuando el Señor, hermanos, entró, hermanos, en esa entrada triunfal, hermanos, curiosamente entraron los griegos. Hermanos, el Señor sabía que ellos necesitaban salvación. Amén. Hermanos, no solamente una verdad que fue previamente anticipada, pero era una realidad que claramente vemos en el cumplimiento del Nuevo Testamento. Vaya por favor a Hechos capítulo 15. Denme un par de minutos y terminamos. Hechos 15, y vaya por favor al versículo 7. Hechos 15, versículo 7. Para estas alturas, hermanos, la iglesia, hermanos, ya estaba, hermanos, en gran empuje. La iglesia de Antioquía, hermanos, ya era una iglesia, hermanos, misionera. Pablo ya, hermanos, ya había, hermanos, hecho su primer viaje misionero con Bernabé. El capítulo 15 de Hechos, hermanos, habla acerca del concilio que tuvieron allá en la iglesia de Jerusalén, donde Santiago era el pastor de la iglesia en Jerusalén. Hechos 7, dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles, escuchen, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Pedro era judío y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos
De igual manera que ellos, hermanos, aquí, hermanos, el apóstol Pedro, hermanos, está recriminando a los judaizantes, hermanos, y allá en el concilio, hermanos, están, hermanos, quedando en acuerdo de que la salvación es por gracia, no por obras. Y hermanos, y cuando vinieron los griegos, hermanos, y que se presentaron ahí en la fiesta de los judíos, por cierto, era la última Pascua que el Señor iba, hermanos, a participar, hermanos. El Señor Jesús, hermanos, entendió, sabía, hermanos, que su hora había llegado. La entrada, hermanos, de Jesús a Jerusalén fue necesaria porque los griegos, hermanos, les era necesario conocer al Salvador. Efesios capítulo 2, por favor, y ahí terminamos. Efesios capítulo 2. Así que, hermanos, es muy importante, hermanos, la entrada triunfal del Señor, hermanos. Y no necesariamente, hermanos, aquí el asunto, hermanos, no es las ramas porque se le da más énfasis. El domingo de ramos. Usted piensa un montón de ramas. No, hermanos, nada que ver con las ramas. Ni los mantos tirados en el suelo. ¿Por qué le dicen, el domingo de mantos? Hermano, el significado, hermanos, que tiene la entrada del Señor, hermanos, es lo que estamos viendo, hermanos. Porque tiene un valor bíblico, tiene una escena importante bíblica. Efesios 2:11, mire lo que dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Gloria sea al Señor, hermanos. La entrada triunfal, hermanos, del Señor a Jerusalén no es con un montón de ramas, hermanos. No es con un montón de mantos. Hermanos, la entrada triunfal enseña lo que acabamos de ver. Un cumplimiento, hermanos, bíblico de la venida del Mesías. Zacarías 9:9 lo profetizó 6 siglos antes del cumplimiento. Se cumplió. Los 4 evangelios mencionan la entrada triunfal de Jesús, y en los 4 evangelios podemos ver entre uno y otro las cosas que tuvieron que suceder durante ese tiempo, ese periodo. Hermano, esta semana, hermanos, si tuviéramos que estudiar todos los acontecimientos de la semana y dar un mensaje, hermanos, tardaríamos, hermanos, toda la semana, día con día, por lo menos 2, 3, 4 mensajes para terminar, hermanos, toda la semana. Y la pasión de Cristo, hermanos, tanto se puede enseñar durante esta semana. Así que, hermanos, sí, la iglesia tradicional y todo eso, y hasta las mismas ramas, hermanos, que les sobraron del año pasado, aparentemente guardan unas cuantas y las queman para que la gente religiosa vaya y los marquen en la frente como la marca de la bestia. Nada que ver, hermanos. Nada que ver. Porque no son dogmas, son doctrinas, hermanos, de hombres. Pero vamos a la Biblia, hermanos, y entendamos el verdadero significado de lo que está sucediendo. Hermano, gloria sea al Señor, hermanos, que el Señor no estableció su reino hace 2000 años. En todo caso, hermanos, miren, ni alguno de nosotros a lo mejor si existiéramos. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos. Bendito sea el Señor. Habrá alguien que no conoce a Cristo como Salvador personal, Padre. Oh Señor, sea con ellos. Yo no sé si alguien que diga, pastor, la verdad es que yo no conozco a Cristo. A lo mejor usted está detrás de esa cámara y usted se ha preguntado, bueno, si yo muero, ¿a dónde voy?
Bueno, si tú mueres y no sabes a dónde vas, la Biblia dice que posiblemente vas al infierno. Pero hoy es el día de salvación. Esta semana religiosamente se celebra como la semana, el Domingo de Ramos, y bueno, y toda la semana habrá acontecimientos, verán procesiones, y en la televisión verán la crucifixión de Cristo. Hasta gente voluntariamente se da por voluntarios para que les claven o sangran a propósito, tratando de emular la caminada del Señor y yendo a la cruz. Pero hermano, mire, no necesitamos nada de eso. ¿De qué sirve hacer todo eso si vas a regresar a tu vida de pecado, tu vida de mundanalidad, al vicio, a la droga, al alcohol, a la fornicación? De nada eso te sirve. Necesitamos vivir bien delante de Dios. Sin embargo, si usted no es salvo, hoy usted puede ser salvo. Gracias, Señor. Gracias porque usted es bueno. Gracias por su misericordia. Gracias, Señor, porque tenemos su palabra, tenemos la Biblia. Oh, Señor, gracias porque nos permite navegar, Señor, y entender cosas que quizás no entendíamos. Bendiga, Señor, su palabra. Ayúdenos, Señor, a entender y aplicarla correctamente. Necesitamos, Señor, de su amor, necesitamos de su paciencia, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos la necesidad primordial de nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poder vencer esos obstáculos. Ayuda a mis hermanos, Señor. Cuide sus familias, cuide sus hogares, Padre. Supla sus necesidades, Señor. Y mi Dios, yo le pido, Señor, que nos mantengamos orando, nos mantengamos ayunando, nos mantengamos leyendo nuestra Biblia, Señor. Nos mantengamos conectados por este medio para escuchar su palabra, Señor. Gracias, gracias, Padre, por lo bueno que es. Gracias, Señor, en Cristo se lo pedimos. Amén. Dios le bendiga, hermano.